Vamos a ver cómo yo puedo hacer. Miren aquí donde estamos. Vamos a ver cómo puedo maniobrar. Le digo, no se ve nada. Mujer policía asignada y trabaja en este distrito de Mira qué Villalba. interesante. Mi gente, miren. Este es el famoso chorro de Doña Juana. Son las 3:45 de la tarde. Qué enorme. Hecho con mucho amor. Dime el número de teléfono. Miren, con este café que está. En el día de hoy visitamos el pueblo de Villalba. A este se le conoce como la ciudad de los Avancinos, la ciudad de los lagos, la ciudad del cooperativismo y la ciudad del Gandul. Este pueblo es parte de la cordillera central y se ubica al sur de Puerto Rico. Sus habitantes son llamados villalbeños y su santa patrona es Nuestra Señora del Carmen. Se les conoce como la ciudad de los Avancinos porque en el 1929 se levantó la primera planta hidroeléctrica de todo Puerto Rico. Esto lo convirtió en el primer pueblo con energía eléctrica en la isla. En el día de hoy haremos la acostumbrada caminata y nos internaremos en sus montañas para ver el chorro de Doña Juana y el famoso mirador. Si quieres ver el pueblo de Villalba, mira, quédate con Puerto Rico a pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Mi gente, mire, en el día de hoy nos encontramos en el precioso, mire, pueblo de Villalba. Mire que estamos aquí en la misma entrada principal. Estamos en la carretera 149. Y miren aquí estas letras, qué grandota ahí. Ciudad Avancina. Mire, Villalba. Nada, vamos a hacer la acostumbrada caminata de Puerto Rico a pie. Vamos a llegar hasta el casco urbano, precisamente a la plaza pública, para que conozcan este precioso pueblo. El día de hoy está medio nublón, como digo yo. Así que mucho más cómodo para caminar. Pero van a ver qué lindo y qué precioso es este pueblo. Vamos a conocer el precioso pueblo de Villalba. Bueno, y comenzamos la caminata. Aquí pueden ver, venimos desde esta área. Y algo que he notado, no sé si pueden apreciar, que el pueblo está rodeado por montañas. Y mire, precisamente ahí usted puede ver una montaña y está toda llena de neblina. Mire, está todo rodeado por montañas. Pero vamos a comenzar esta caminata. Mire, mi gente, con Puerto Rico a pie. Si no te has suscrito al canal, estás tarde. Suscríbete, dale like y comparte los videos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando yo haga un video, inmediatamente te va a llegar una notificación y vas a estar al tanto de todos los videos y todo el contenido que sube Puerto Rico a pie. Bueno, esta es la entrada, como les estoy comentando. Estoy aquí en el mismo medio de la carretera. Voy a tomar ahora la acera. Miren qué chévere, se ve todo. Aquí a mano izquierda hay una compañía que se llama Mectronic, una fábrica. Entonces tiene este elevado, miren qué interesante el elevado, que llega de un lado a otro. Y esta fábrica, ¿verdad?, está en la misma entrada del casco urbano. Es lo más chévere, bien organizadito todo. En la parte de atrás tienen un edificio sumamente grande. Miren las montañas que rodean. Y aquí podemos ver, creo que son unos kioscos que están en esta área. Vamos a verlo. Sí, esto parece que no lo han entregado todavía. Es un proyecto nuevo. Dice Paseo Tablado, municipio de Villalba. Mire, administración 2024. Miren qué chévere. Mire, estoy nuevamente caminando con las tenis nuevas. De verdad que esto es un éxito, estas tenis. Son sumamente cómodas. Tú no sientes el impacto cuando vas caminando en el piso. De verdad que están bien chéveres. A mano izquierda ahí tenemos otro letrero que nos da la bienvenida. Mire, al precioso pueblo de Villalba. Así que mire, si usted es de Villalba, mucha gente me han pedido que camine en Villalba y lo he postergado, ¿verdad? Porque yo tengo una agenda que voy básicamente cubriendo los pueblos. Pues mire, estamos aquí en su pueblo para que usted, si no ha visto a su pueblo de Villalba hace tiempo, usted lo ve aquí, mire, en primera persona caminando con Puerto Rico a pie. Miren qué chévere. Miren ahí. Mira, me llama la atención porque tienen aquí, dice bienvenido a Villalba. Y tiene los condimentos, mira, tiene Ciudad Avancina, del Gandul, de los lagos, del cooperativismo. Y posteriormente que haga la caminata, yo me voy a mover a un mirador que todo el mundo me ha dicho que tengo que visitar para que lo disfruten, pero va a ser más adelante, yo les voy a decir. Mira, aquí mismo en la entrada
A mano derecha está la funeraria Rodríguez, pero lo muestro porque muchas personas, pues, por alguna razón, ¿verdad? Es un proceso natural, han tenido que venir a la funeraria del pueblo y uno, pues, reconoce ese lugar también. Así que, mire, la funeraria Rodríguez y continuamos esta caminata. Ahora estamos en la carretera 151, que es la que recorre, ¿verdad? Que está paralela a la 149. Y a medida que vamos caminando, pues vamos viendo uno que otro negocito. Vi este caminito, lo más chévere, y quiero que lo vean, porque miren aquí, este río precioso que transcurre por esta área. Miren qué chévere. Y miren, ese que está ahí es el cuartel de la policía de Villalba. Y miren aquí al otro lado. Miren qué chévere se ve. De verdad que nuestra isla es preciosa. Tiene tantos lugares, ¿verdad? Lindos para uno admirar y ver. Miren, lo que les mencioné, miren ahí. Miren qué obra de arte preciosa y habla, ¿verdad?, del cooperativismo. Y les voy a mostrar por el otro lado porque quiero que vean lo que les mencioné del escudo. Lo bonito que se ve. Miren aquí. No sé si lo pueden apreciar ahí. Bienvenidos a Villalba. Y en el mismo centro ahí tenemos el escudo de Villalba. Nada, mi gente, vamos a seguir caminando porque quiero que usted vea cómo es el día a día aquí. Hoy es un sábado. Ustedes saben que hay mucha gente caminando y pasándola bien. Mira, aquí tenemos a mano derecha un Marcos Pizza, comidas criollo delivery. Tu negocito, el Mesón. Acá tenemos un supermercado Fan Coop. No sé si lo pueden apreciar. Y le digo, voy a seguir caminando porque quiero llegar, como siempre, pues al casco urbano y que usted pueda apreciar cómo se encuentra el pueblo de Villalba en este momento. Si usted hace tiempo no lo visita y lleva, ¿verdad?, muchos años fuera de la isla, que está en diáspora o que está en otro pueblo de la isla y hace tiempo no visita su pueblo, pues mire, aquí usted lo va a ver. Vamos a seguir caminando para que vean, mire, el precioso pueblo de Villalba. Inmediatamente que entramos aquí yo diría que ya esto es parte del casco urbano, tenemos esta escuela. Me voy a acercar porque no se ve el nombre, está tapado con este vehículo. Se llama el Colegio Nuestra Señora del Carmen, mire. Este es el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Queda aquí en la misma entradita del pueblo. Y miren, aquí tenemos otra funeraria, dice Funeraria Villalba Memorial. Continuamos por aquí con Puerto Rico a pie. Mire, les voy a mostrar al fondo porque veo aquí que hay un puente. Se ve lo más interesante. Y estos puentes que está reforzado como con metal, casi siempre son sumamente antiguos. O fue que los repararon hace poco, pero vamos a verlo, vamos a acercarnos allá. Miren, aquí estamos en el puente, no sé si pueden apreciarlo. Y tienen una placita aquí que se ve lo más chévere, tiene una lona ahí color verde, es una lona estática, se ve muy bien. Y voy a adentrarme ahora, una pequeña subidita aquí en esta área. Pero miren qué chévere se ve lo más pintoresco, lo más limpiecito, miren qué chévere. Es que queda como una lomita, ¿verdad? Uno sube un poco y puede llegar a esta parte de arriba, que es donde está el casco urbano. Aunque ya básicamente estamos dentro del casco urbano, pero el pueblo, la plaza pública, está en ese lugar, como una subidita, y hay otra carretera que es la que vamos a tomar. Ajá, aquí llegamos a la lomita, mire, yo venía subiendo por esta área, las voy a mostrar. Venía de allá abajo y estoy ahora pues acá arribita y les voy a mostrar toda esta área, lo precioso que es. Miren, y vamos a adentrarnos a este precioso pueblo de Villalba. Mire, el día está nublón, como le dije. Mucho mejor para mí porque cuando ese sol está bien fuerte, pues usted sabe que azota. Yo siempre me pongo sunblock. Miren este negocito, qué interesante, se llama La Barrita de Manolo. La casa de ñame, la carne frita. Eso está interesante. Miren ahí qué chévere se ve ese negocito. Negocito, ¿verdad?, típico de aquí de nuestra isla.
Y mire, si pueden apreciar, ya tenemos aquí de frente, se puede apreciar la plaza pública, la plaza de recreo. Miren, esto es una farmacia que queda aquí en esta misma carretera. Y vamos a continuar caminando. Mira, aquí tenemos una iglesia. Es que la Iglesia Evangélica Unida de Villalba. Y miren qué linda la plaza de recreo. Y voy a hacer su entrada por el mismo centro de la plaza para que la vean. Me encantan las plazas porque siempre están bien bonitas. Mira, aquí tienen un busto y vamos a ver quién es esta persona. Mira, Agustín Burgos fue un juez de aquí del pueblo de Villalba. Y es un reconocimiento que le están haciendo la Asamblea Municipal. Y nada, vamos a continuar el camino porque queremos ver esta plaza. Vamos a ver, pues a mí me encanta llegar a las plazas, se ven tan lindas. Y es que como que son tan autóctonas, representa tanto para nosotros. Miren qué bonita es esta plaza. No sé si la pueden apreciar. Tenemos una fuente, no está en funciones, pero está lo más bonita. Miren qué chévere. Mírenla aquí. Al fondo tenemos la iglesia. Miren, le voy a hacer un 360 para que vean lo que tenemos alrededor. Miren todo este pueblo. De verdad que me gusta, está bien bonito. Se ve bien chulo. Hay mucha paz, mucha calma, veo mucha tranquilidad aquí. Y nada, vamos a caminar allá, a pasarle por el mismo centro de la plaza para que la conozcan. Vamos por esta área. Miren qué chévere. No sé si pueden apreciar. Aquí tienen este reloj. Aquí tienen un pequeño gaseo, estructura que está frente a la iglesia y es parte de la plaza, pero se ve lo más interesante. Vamos a entrar para verlo. Miren qué bien. Una vueltita 360. Miren, me llama la atención lo que les comento. No sé si pueden apreciar toda esa parte allá. Estamos rodeados por montañas. Mire, ven una casa allá arriba. Preciosa. Eso para tomarse un café de allá arriba no tiene precio. Miren alrededor, como todo, está completamente rodeado de montañas. Como si tuviera estas murallas protegiendo el casco urbano, la ciudad. Nada, mi gente, vamos a continuar con el camino y vamos a ver si conseguimos algún sitio. Mire, para tomar café. Tengo un bajón de café aquí terrible. Y usted sabe que siempre Puerto Rico a pie toma café. Pero antes de tomar café, quiero mostrarle la casa alcaldía. La tenemos aquí al ladito. Os voy a mostrar. Miren, esta que está aquí es la casa alcaldía. Vamos a movernos acá para pararnos de frente. Y le digo, el día está nublón. A mí no me gusta a veces grabar así porque los colores, me gusta que se vea todo bien colorido. Pero de igual forma, el pueblo está precioso. Miren qué linda. Esta es la alcaldía de Villalba. Miren aquí la alcaldía. Y nada, mi gente, voy en busca de café. Ustedes saben que yo soy cafetero. Me tengo que darle ese cantazo de café. Así que vamos a ver qué encontramos por esta área. Miren, mi gente, les voy a mostrar la iglesia católica de aquí del pueblo de Villalba, Nuestra Señora del Carmen. Miren qué estructura linda. Mírenla aquí, no sé si la pueden apreciar. Qué grande se ve este edificio, qué imponente. No sé si lo pueden apreciar. Vamos a ver por este lado para que vean. Está lo más chévere. Bueno, mi gente, vamos a seguir este camino, pero les tengo que mostrar, porque me acabo de percatar que frente a la plaza pública, un poquito más adelante, hay un centro que se llama el Centro San Cristóbal. Mírenlo aquí. Entiendo que es un centro, es un hospital, ¿verdad? Un CDT, como le conocemos acá en la isla. Miren qué chévere. Mira ahí la sala de emergencia. Yo voy ahora a moverme, a caminar transversalmente por las calles para que vayan viendo. Pero miren qué linda se ve la iglesia. Bueno, mi gente, continuamos caminando con Puerto Rico a pie. Miren, aquí a mano derecha tenemos una escuela. Voy a acercarme para que la vean.
Mire, a mí me encantan estas escuelas, estas estructuras de los tiempos de antes, porque es que eran sumamente lujosas. Tenían muchos arcos, los bordes de los petiles eran biselados y es algo sumamente bonito. Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos caminando por el precioso pueblo de Villalba. Me acabo de topar con una persona y la vamos aquí a conocer. ¿Cómo está? Saludos. Muy buenos días, Delma Martínez. Delma, cuénteme, ¿usted lleva mucho tiempo aquí en Villalba? Bueno, sí, yo soy nacida y criada aquí en Villalba y fui la primera mujer policía asignada y trabajé en este distrito de Mira Villalba. qué interesante, Sí. interesante. Ven acá y le pregunto, si usted fuera a describir un villalbeño, ¿cómo usted lo describiría? Ay, aquí lo mejor. Yo trabajé en San Juan y yo no cambio a Villalba por nada de Puerto Rico. Villalba es un pueblo de gente cariñosa, amable, compartimos mucho y nos llevamos muy bien, que es lo más importante. Me estaba diciendo varios lugares que tengo que visitar. Cuénteme, ¿qué lugares yo debo visitar aquí en Villalba para ver lo precioso de este pueblo? Bueno, Villalba se distingue por una ciudad tabancina, una ciudad de los lagos. Tenemos el lago Tabaca, el lago Guayabal, dicen Guayabal de Juana Díaz, pero nace aquí en el barrio Romero de Villalba. Vi que dice ciudad avancina. ¿Usted me pudiera explicar por qué se refiere a la ciudad avancina? Sí, porque hay diferentes versiones. Una dicen que era cuando la gente iba para Ponce a llevar la cosecha y la gente y los agricultores iban a Ponce para hacer mercado y decían, no, tenemos que regresar pronto a Villalba porque cruzaban 7 ríos. Okay. Había 2 o 3 ríos. También se dice que fue uno de los primeros pueblos que los Figueroas aquí trajeron no para todo el pueblo, sino para uso de ellos, luz eléctrica. Tuvimos los primeros servicios sanitarios. Ellos lo tenían porque eran gente muy pudiente. Sé que esto era una escuela, pero me dice que sí, que fue una escuela. ¿Qué es ahora? Sí, esa es la escuela, la primera escuela de Villalba, Walter Machón. Ahora la han convertido en oficina de gobierno y está de museo. Y tiene unos cuantos años porque se ve la estructura bien bonita. Mire los arcos y todo, Sí. Se ve bien chévere, ¿verdad que sí? ¿Usted le quiere enviar un saludo a alguien? Sí, a mi querido sobrino Jason y a su familia, que Dios me los bendiga a todos allá. Así que Jason, un saludo para ti también de parte de Ángel, de Puerto Rico a pie. Así nada, vamos a seguir caminando. Muchas gracias, muy amable, ¿sabes? Se me cuida un montón. Bueno, mi gente, miren, le voy a mostrar aquí lo que ahora es un museo que nos dijo nuestra amiga, que en un momento dado fue una escuela, ya muchos años. Miren qué interesante. Voy a pararme aquí de frente para que vean. A mí me encantan, como les expliqué, estas estructuras que se ven tan lindas. Mira, esta es la Walter McJones School. Miren qué linda se ve. Miren qué linda se ve. Mira, aquí tenemos unos letreros que nos ubica en tiempo y espacio, ¿verdad? Donde está la biblioteca, donde está la oficina de la primera dama. Y entonces algo que me llama la atención, que están bien demarcados el pueblo, es, mire, las calles. Calle Charlton y calle Luis Muñoz Rivera. Miren aquí, Antojitos, este es el Centro de Bellas Artes, Adrián Rosado Guzmán, mírenlo aquí. Y aquí, si no me equivoco, es un terminal de carros públicos. Miren, se llama Ismael Zaragoza Meléndez. Miren qué grande, no sé si está en servicio en este momento, pero voy a pasar por aquí para que vean toda esta área. Esta es la calle Charlton. Miren qué chévere, y al fondo ahí tenemos una heladería. Miren, traté de conseguir café, pero el negocio que tenía, pues, cierra ya en unos minutos y pues no va a ser posible, ¿verdad? Pues tomarme la tacita de café, parte del terminal. Me acaba de llamar la atención esta casa. Miren qué linda es esta casa. Me encanta, la verdad que está preciosa. Casitas de los pueblos tienen esas fachadas tan originales y tan chulas. Bueno, mi gente, y haciendo el recorrido por este precioso pueblo de Villalba, pero ustedes saben que yo soy cafetero y entré a Villalba Coffee Bar. ¿Qué pasa? Que la joven que estaba atendiendo ahí, la encargada, pues estaba un poquito, tenía una persona que estaba atendiendo y no podía interrumpir. Y usted sabe que yo soy cafetero, pero algo que me llamó la atención es que ella salió del negocio y me buscó aquí, mire, en la misma plaza pública que yo estaba volando el dron y me trajo el café. Así que vamos a conocer a la amiga Gabriela. Hola, todo bien, todo bien. Bueno, pues nosotros llevamos ya casi 3 años
Nos destacamos por servir un buen café aquí en el pueblo de Villalba. Tenemos en nuestro menú una variedad de platos. Tenemos revoltillos, tostadas francesas, pancakes. O sea, que hacen desayuno también. Ay, María. Exactamente. De almuerzo también tenemos ensaladas de pollo, quesadillas de pollo, wrap de pollo, de atún. Mira qué Aquí chévere. somos diversos un poquito. Mira, yo quiero mostrarle, porque mira lo que nos trajo la amiga Gabriela. Vamos a mostrarle aquí, mira, ella nos trajo este café. Miren qué chévere. Mira, ella nos los preparó, de verdad, Hecho con mucho amor. agradecido. Dime el número de teléfono. Esto sería el 939-731-3862. ¿Qué días ellos abren? Porque mire, si usted viene por ahí a darse un cafecito, es un desayunito. Gabriela, ¿qué días ustedes están? Claro que sí, nosotros nos encontramos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Cocina cierra más o menos a las 1:40. Y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos por el momento nos encontramos cerrados, pero estamos felices de atenderlo cualquier día de la semana. Y entonces, mire, facilito llega, usted llega aquí, mire, está la iglesia aquí, Nuestra Señora del Carmen, y al ladito, mire, al fondo usted ve ahí, en esa esquinita, frente, o al ladito de la iglesia, y frente aquí al Centro de Salud San Cristóbal, ellos están aquí. Así que vamos a patrocinar a esta gente. Claro que sí, aquí los esperamos con mucho gusto. Nuevamente, Gabriela, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. No, te me cuida. Bye, bye. Mire, mi gente, de verdad que es que los boricuas estamos fuera de liga. Y le voy a explicar esa joven Gabriela que estaba ahí, ¿verdad?, promocionando ese negocio. De verdad que es que nosotros los boricuas estamos fuera de liga. Y le voy a explicar. Lo que pasa es que yo entro al negocio y ella está atendiendo a otra persona, a una situación administrativa del negocio. Y entonces yo le pedí el café y le pregunté que si podía grabar en el lugar. ¿Qué pasa? Que ya ellos están prestos a cerrar el negocio. Entonces yo le dije, pues mira, no te preocupes, porque no te quiero tomar de tu tiempo, ¿verdad?, para hacer parte del video. Y esta joven preparó el café. Mi gente, mire, prepara este cafecito que ya me tomó casi la mitad. Y me buscó por todo el pueblo hasta que llegó donde mí. Y ella llegó hasta aquí y me trajo el café. Y mira, es que eso es lo que nos distingue como boricuas. Ese corazón que tenemos. Es que de verdad que, como dice ese refrán, que los boricuas están pasados. Nada, vamos a seguir conociendo el precioso pueblo de Villalba. Miren, con este café que está riquísimo. Así que miren aquí, es la biblioteca. Hoy es sábado y por tal razón, pues las dependencias gubernamentales y en este caso municipales están cerradas. Pero miren, otro banco aquí popular. Miren qué curioso. Es una casa, es el primer piso de una casa. Miren qué curioso, vieron, pequeño. No sé si pueden apreciarlo. En todos los pueblos, en la mayoría de los pueblos hay un banco popular. Miren aquí esta área. No sé si pueden apreciar. Vamos a continuar caminando para que sigan conociendo el precioso pueblo de Villalba. Lamento que esté nubladito porque ustedes saben que los colores no se ven bien. Pero aquí estamos y haciendo el trabajo de documentar todo esto. Miren la montaña allá arriba. La neblina que hay allá arriba. Se ve precioso. Vamos a movernos a esta área para que vean todo este sector. Miren, Villalba Supermarket. Supermercadito. Colmadito, como le decimos nosotros los boricuas. Vamos a seguir caminando. Precioso pueblo de Villalba. Miren ahí. Las gallinitas. Algo que me ha llamado la atención del pueblo de Villalba, y es que la gente es un amor. De verdad que las personas bien atentas. He compartido con varias personas. De verdad que la gente es bien amable. Un ambiente bien tranquilo, sosegado, todo el mundo es bien comunicativo. Eso me ha llamado la atención. En diferencia de otros pueblos que también he tenido bonitas experiencias, pero en tengo esa buena experiencia de que la gente es bien comunicativa, le digo bien chévere. Miren, esto que está aquí, no sé si lo pueden apreciar, esa es la estación de bomberos de aquí de Villalba. Estamos dando esta caminata, me salí del casco urbano porque ya básicamente lo caminamos y me estoy moviendo por una carretera que es la 149 y estoy bordeando todo el pueblo y quiero culminar básicamente de donde salí y por aquí voy a llegar a ese lugar. Si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase. Es completamente gratis, usted no tiene que pagar nada.
Muchas personas piensan que a lo mejor pues tienen que pagar algo. Mire, no. Mire, usted se suscribe al canal y lo único es que cada vez que yo subo un video, usted rápido va a recibir una notificación y va a estar, mire, pendiente ahí a los videos que yo subo y a las caminatas que hace Puerto Rico a pie. Miren aquí que se ve el río, miren qué precioso se ve. Yo estoy en la carretera 149, miren qué chulería, miren qué lindo se ve. Y vamos a movernos a otros puntos de interés para que usted vea qué lindo es el pueblo de Villalba. Así que nada, quédate con Puerto Rico a pie. Bueno, mi gente, y vamos subiendo para el mirador. Este mirador está ubicado entre Villalba y Orocovis pueblo, y es uno de los puntos de interés, así que vamos a verlo. Llevamos un ratito, mire, subiendo por toda esta carretera. Es un lugar sumamente rural y llevamos ya, mire, dice que llegamos en 30 minutos aproximadamente. Llevamos ya como 10 minutitos subiendo. Esto es curva tras curva, pero está ubicado, dicen que el lugar es espectacular y quiero que lo vean, porque la gente que sean de acá del pueblo de Villalba, que estén en diáspora y que hace tiempo no han venido acá a la isla, pues tengan la experiencia de ver ese lugar. Miren, ha sucedido algo bien curioso y aunque no lo crean, este es el segundo día que vengo para el pueblo de Villalba. Vine una primera vez, estaba nublado, no estaba la iluminación como a mí me gusta que esté, y nuevamente pues decidí tomar otro día para venir acá a grabar y está igual. Aparentemente pues para acá llueve mucho, aunque me dejé llevar por el weather, que decía que iba a estar la temperatura y el clima iba a estar bueno, pero no ha sido así. De aquí, mire, no sé si pueden apreciar y les quiero mostrar, hay una vista espectacular. Vamos a ver si la pueden ver aquí. Miren todo eso, se ve todo por ahí para abajo. Mira, está Ponce. Miren qué lindo se ve todo esto aquí. Miren esos lagos allá abajo. Y nada, no sé si pueden apreciar ahí el lago. Vamos a continuar subiendo porque le digo, esto está espectacular. Me encantan los lugares así que son remotos porque te da mucha paz. Tú ves un sitio bien tranquilito, mucha naturaleza, ese contacto con la naturaleza a mí me encanta. La carretera es un poquito angosta, es zigzag todo el tiempo, dando zigzag, es increíble, pero yo diría que esta es la zona rural del pueblo de Villalba, pero está precioso, de verdad que me gusta el ambiente. Miren ahí, así pueden apreciar. Miren qué enorme este árbol de ceiba. Miren qué grandote está este árbol. Miren qué enorme está ganando. Miren, desde aquí se observa el pueblo de Villalba. Conseguí un claro y miren. No sé si pueden apreciar al fondo allá. Miren todas esas montañas y al final abajo está el pueblo de Villalba. De verdad que esto está precioso para acá. Miren, si estuviera con Brenda aquí estuviera asustada porque miren lo alto que estamos. Miren otro claro que se puede ver todo el pueblo. Miren qué alto estamos ahora. Dice que todavía nos queda 26 minutos. Es que yo creo que damos tanto zigzag que básicamente estamos en el mismo lugar. Es que seguimos y seguimos subiendo. Y como seguimos dando zigzag, a veces me marca 24 minutos, vuelve y sube a 26. Mira, ahora está en 25. Pero como les menciono, seguimos subiendo y subiendo. Pero esta carretera, miren lo que acabo de encontrar. Miren qué chévere. Un cuerpito ahí de agua, ¿no? Una pequeña cascada. O sea que ese río, hay un río por ahí dando una de las venas de un río que esté por aquí cerca. Y acá arriba. Mire, como dice un amigo, si uno se llega a caer de acá arriba, cae allá en la plaza. De tan alto que estamos. ¿Vieron qué lindo? Estaba precioso esto. Para allá arriba, las nubes, básicamente esas montañas están entre las nubes. ¡Saludos! Miren, estamos metidos. Básicamente, miren la montaña allá arriba. Miren ahí las nubes. Estamos inmersos en
en este camino precioso aquí en el pueblo de Villalba. Esta es la carretera 149, la que vamos subiendo. Es la primera vez que yo vengo para acá. Le digo, precioso, nunca había tenido la oportunidad de subir. He subido a otros lugares altos, pero no uno que sea tan alto como este y que tú tengas visión, ¿verdad?, periferal y puedas ver todo en la parte de abajo. Es un poquito preocupante porque hay muchas pendientes, hay muchas áreas donde si uno pierde el control, pues va a ir camino abajo. Vamos a ver cómo yo puedo, porque me acabo de tomar con este carro. Vamos a ver cómo yo puedo hacer. Miren aquí donde estamos. Vamos a ver cómo puedo maniobrar para pasar al ladito de este carro. Miren esto, mi gente. Este joven aquí en caballo. Saludos, hermano. Hey. Miren ahí, ese caballero a caballo por acá arriba. Miren aquí nuevamente. Tengo que tirarme para el ladito porque es sumamente estrecho el camino y no caben los carros. Vamos a ver si aquí puedo. Vamos a ver si podemos por ahí. Ahí pasamos, mire. Ahí pasamos. Le digo, es un poquito difícil transitar por esta carretera. Mire, yo hago estas cosas porque yo quiero de alguna forma diversificar su experiencia turística en Puerto Rico. Y me explico. El uno conocer a Puerto Rico es entrar a todos estos lugares, que aunque sean remotos, y tener esa experiencia. Miren esta casita, qué preciosa está. Miren, aquí tiene que hacer un frío de noche, mi gente, espectacular. Les acabo de quedar sin el GPS. Básicamente no sé dónde estoy ahora mismo. Ahora miren, nos acaba de coger la hora. Aleluya. Miren para allá, me quedan todavía 20 minutos. Tuvimos como unos 10 minutos aproximadamente sin el GPS. Y entonces pues uno se preocupa un poquito porque uno no sabe para dónde va. Entonces me está curioso que miren, aquí hay un negocito, dice el Chinchorro de Araceli. Y entonces miren qué curioso que esto está básicamente en el medio de la nada. Mire, llegué aquí al Chorro de Doña Juana y me voy a detener porque quiero que vean qué chévere está esto. Vamos a ver cómo me puedo estacionar, pero miren, este es el famoso Chorro de Doña Juana. Vamos a ver si me puedo alinear más adelantito para que vean qué lindo. Mire, mi gente, vamos ahora a ver el Chorro de Doña Juana. Me estacioné aquí al ladito de la carretera, pero yo quiero que ustedes vean qué precioso está esto. Yo nunca había venido acá. Estoy como los nenes chiquitos, porque cuando visito un lugar por primera vez me emociono. Miren qué chulería. Miren ahí. Este es el famoso Chorro de Doña Juana. Miren qué bonito. Miren qué impresionante. Miren ahí. Y miren para allá. Vamos a ver el otro lado para que vean. Qué pena que no me traje ropa para meterme, porque invita a meterse ahí un ratito y pasarla bien. Qué lindo se ve todo esto. Miren, mi gente, miren dónde estamos. Estoy inmerso en la neblina. Lo que hay neblina solamente. Todo está en neblina. Subí al mirador, pero lamentablemente no se ve nada. No se ve nada. Este es el mirador, este que está aquí a la derecha. Déjame ver si me puedo estacionar para mostrárselo. Voy a caminar. Hay que tener cuidado porque no se ven ni siquiera los carros. No hay nada de visibilidad. Miren aquí. Este es el sector del mirador. Pero no se ve nada. Miren, la temperatura tiene que estar aquí fácil en unos 50 y pico, 60 y pico máximo. Sumamente baja. Déjenme ver si yo tengo aquí de casualidad.
Miren los carros, no sé si se pueden apreciar. Y mire, ahí viene un carro y usted no lo ve. Básicamente cuando ya está cerca de uno. Me estoy moviendo para el área donde, pues, es el mirador. Pero créame, yo tengo que venir aquí nuevamente. Esto está bien, pero que bien alto. Miren mi guagua ahí. No sé si pueden apreciar el viento, miren. Miren mi alrededor. Estamos completamente inmersos en la neblina. Déjame ver si tengo acceso. Porque creo que está cerrado. No me puse el lavalier porque quería que escucharan. Le digo, no se ve nada. ¿Usted sabe la hora qué es? Son las 3:45 de la tarde. Que se supone que ese sol esté cayendo. Y está, te digo, no hay nada de visibilidad. Mire. Así estamos. Bueno, voy a tener que entonces regresar, pero tengo que volver porque yo no voy a estar tranquilo hasta que yo venga a este mirador y pueda observar toda esa vista, porque me dicen que la vista es espectacular. Mi guagua se supone que está en esa área por ahí y apenas se ve. Me dicen que estoy mucho más cerca de Calley si me muevo por esta área. Y pues me voy a mover a Calley para trechar, porque son más o menos como 1 hora y 20 minutos donde estoy ahora para bajar hasta el otro lado. Pero de verdad que es increíble, nunca había estado en un lugar que hubiese tanta neblina. Y mire, aquí en Villalba acabo de tener la experiencia. Porque mire, yo he ido a los Estados Unidos y he estado en lugares que hay mucho frío, pero nunca había estado en un lugar. Yo imagino que es el cambio de temperatura, ¿verdad? Pero la temperatura aquí debe estar como unos 50 y pico, 60 grados fácilmente. Pero impresionante, nada. Me voy a mover. Vamos a bajar para casa, voy para casa. Voy para casa. Yo creo que ya hemos logrado nuestro cometido. Le debo a la gente de Villalba pues el mirador, así que posteriormente pues vamos a hacer este viajecito, porque estoy loco por subir para acá, que no haya neblina, para tener visibilidad, porque de verdad que me encanta esto aquí. Miren este camino, apenas se ve, ¿sabes? Así que, pero nada, las personas que son del precioso pueblo de Villalba ya vieron su tierrita, su casco urbano. Ya yo le di esa caminata que yo siempre acostumbro a hacer. Y unas vistas aéreas. Se me quedó el lago. No lo pude trabajar, porque al subir para acá pensé que iba a bajar un poco más temprano, pero no sabía que era tan distante. Bueno, mi gente, ya culminamos de grabar en el pueblo de Villalba. Será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.